Entre sorbos de café creamos un espacio para conversar de verdad. Aquí las palabras no se disfrazan, se dicen como se sienten, se escuchan como son. Hablamos de vínculos en todas sus formas: pareja, familia, amigos, colegas, exparejas. Para descubrir qué pasa cuando dejamos de quedarnos atrapados en el ruido de la mente y nos abrimos a escuchar al otro y a escucharnos a nosotros mismos. Este podcast es una invitación a la presencia, a la sinceridad y a la curiosidad compartida. Un laboratorio de encuentro y conexión sincera. Te invitamos a escucharnos, pero sobre todo a escucharte. Y para entrar en este espacio con toda tu presencia, te proponemos estas 3 respiraciones. Donde quiera que estés, alinea un poco tu cuerpo, tu cabeza encima de tu corazón encima de tus caderas. Y respira. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Inhala. Exhala. Última, inhala profundo. Exhala. Bienvenidos a Conversiones. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Conversiones, un espacio donde conversamos de maneras de transformarnos, maneras de habitar la vida, maneras de transformar el mundo que habitamos. Así que bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, un gusto estar acá con amigas, con amigos, charlando. Los últimos episodios hemos estado hablando mucho de romper personajes, de habitar otras maneras de amar, de sentir, de relacionarnos con los otros, de crear. Y hoy estoy, bueno, yo siempre digo lo mismo, pero hoy estoy todavía mucho más contenta porque tengo aquí a mi mejor amigo, de hecho me emociono, compartiendo conmigo este espacio que amo, que he creado con mucho amor y que cada vez están más amigos aquí cerca. Él es, aparte que es mi mejor amigo, es mi guía espiritual, es mi que me viste, que me peina, quien hace las luces. Él es el que está siempre detrás de cámara. Y pues, sabes que te amo, amor. Además, es mi maestro de danza, por eso está acá. Por todo lo demás, pero sobre todo porque es mi maestro de danza, el que me ha enseñado a habitar el cuerpo de maneras maravillosas, el que me ha llevado a volar, a construirme de otra manera, el que me ha enseñado un montón. Entonces, bueno, y también tenemos a Sergi, otro bailarín. Hoy vamos a hablar del cuerpo y vamos a hablar de cómo habitamos el cuerpo de otras maneras. Entonces tenemos acá 2 bailarines. Yo a ti te conozco hace poco, pero yo siempre pienso que uno se encuentra con la gente que tiene que encontrarse. Hicimos un clic, nos encontramos bailando y la gente que yo he conocido bailando siempre siguen en mi vida mucho tiempo y son como amigos. De hecho, todos los que estamos acá nos hemos conocido bailando. Entonces, también un placer tenerte aquí, Sergio. Gracias. Y pues ellos hoy nos van a contar un poquito eso, de esas maneras tan lindas que tienen de habitar el mundo y de lo que hablamos aquí siempre, ¿no? Cuando tú eres una persona feliz, cuando tú habitas el mundo de una manera mucho más amorosa, le das al mundo de una manera más amorosa. Penetras al mundo, que hablamos de penetrar, de tantra. Penetras al mundo desde un lugar más amoroso, desde un lugar más... ves al otro. Entonces, bueno, vamos a empezar con una pequeña presentación de cada una chiquitita para que la gente sepa quiénes son estos seres maravillosos que tenemos hoy acá. Bienvenidos. Bueno, pues nada, primero también un espacio muy chévere de encontrarnos en otro lugar, en otro universo, más del podcast, ¿no? Y eso pues es agradecerlo, ¿no? Yo soy Mauro, nada, pues sí, soy bailarín, actor, productor, realizador audiovisual, pues hago como un poco todo, sí, pues yo creo que la presentación mía vendrá contándoles un poco más adelante, pues todo esto que nos converge acá. Y pues nada, mi presentación es esa. Soy Mauro, un ser que vive en la ciudad de Bogotá y está creando a toda hora, pensando en que el arte es posible. Bueno, mi nombre es Sergio Santana. Me gusta que me digan Sendivas también, o Sergi, como tú me presentaste. ¿Quién soy? Soy un ciudadano, un danzante, una persona inquieta que todo el tiempo está pensando como en
en cómo completar algo. Siento que eso es como un impulso que tengo todo el tiempo, que es constante, de cómo lograr encajar piezas para construir cosas. Eso yo siento que es lo que me hace ser creador, me hace ser danzante, artista. También igual que Mauro, a uno en el medio, acá en Bogotá, a uno le toca moverse en muchos frentes, entonces también he hecho producción, he hecho audiovisuales, comunicaciones, administrar también mi propia corporación. Hay como todo un montón de retos que a uno se le plantean en la vida, que uno ya cuando uno se plantea esa pregunta de quién soy, quién eres, como que uno se desborda porque es que uno no se puede tampoco etiquetar, ¿sí? Pero si de alguna manera me toca decirme, pues soy todas esas cosas, ¿sí? Que están yuxtapuestas, ¿sí? Y me parece pues muy hermoso también concebirnos un poco así, como seres en constante transformación, ¿sí? Y no, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Gracias, amores. Sí, no, estamos felices, imagínate. Porque además ellos hacen todo eso y todo lo hacen muy bien. No es que sean como mediocres en algo, no, es todo lo hacen, o sea, bailan genial, hacen todo así como wow, como tienen muchos talentos. Entonces, bueno, empecemos. Yo quiero preguntarles un poco, ¿tú cuándo fue la primera vez que habitaste la danza? ¿Y cómo sentiste que ese habitar el cuerpo de otra manera hacía que tu vida, porque tú eres un ser que vive la vida de otra manera, eso lo amo. Yo creo que mis amigos tienen eso tan lindo, que tienen una manera de ver el mundo tan divina y las habitan de tantas maneras. Yo siento, tienes 30.000 personajes. ¿Cuál voy a ser evidente el día de hoy? Hoy no sé, la loca de los personajes. Pero sí quiero que me cuentes un poco eso. ¿Cuándo fue tu primer recuerdo de habitar tu cuerpo desde la danza? Porque a pesar de todo, pero la danza para mí tú habitas la danza de una manera tan linda, de tan diversas maneras del cuerpo. ¿Cómo empezaste por ahí? ¿Cómo empezó ese camino? Bueno, yo creo que una de las cosas es que mi camino corporal fue desde niño, sí, fue muy... Recuerdo que a los 3 años estaban haciendo como una audición en el colegio y dijeron, bueno, necesitamos una persona que haga este papel. Y yo tenía 3 años, no sabía, o sea, estaba en el jardín, estaba en otra cosa, y me dijeron, haga este papel y tiene que romper un florero. Y yo dije, yo tengo los floreros. Teníamos en la casa, no sé por qué, una caja llena de flores, de floreros, y entonces yo llevaba al ensayo un florero y lo rompía, ¿sí? Entonces era bonito porque literalmente yo llevaba al ensayo de teatro, porque mi primer acercamiento viene con el teatro, ¿no? A crear personajes, y yo creo que desde ahí empiezo a generar tanto personaje, porque hago teatro y la actuación te genera de todas maneras una narración corporal y una narración de vida que tienes que hacer creíble, ¿sí? Y cuando niño empiezo a coger los floreros y empiezo a romperlos en el ensayo. Ese fue el primer acercamiento a lo escénico y que directamente tenía que ver a mi existencia como niño en un escenario, aparte muy loco, ¿no? Luego, en mi familia, mi mamá, mis tías siempre ha sido de danza, bailar porque bailan, sí, porque es una tradición de encontrarse los domingos. Entonces bailaban el merengue. Yo recuerdo mucho una tía que colocaba que viva España, no sé qué. Y entonces yo era feliz viéndolas a las chicas, porque aparte lo hacían las chicas de mi casa. Eso era una de las cosas que más me conflictuaba a mí dentro de la corporalidad, y era ver ese ideal de mujer también tan bello que se movía, y yo siendo un chico que no podía moverse de esa manera, que no podía ponerse las perlas, que no podía ponerse las faldas, que no podía ponerse los abanicos. Y cuando yo empecé a ver eso, dije, ahí hay un encuentro directamente con el cuerpo. Primero, porque me llama la atención esto visualmente y que quiero tenerlo, pero no puedo, porque socialmente y en una familia testiga de Jehová, obviamente no se puede. Sí, además, la religión atravesada por allí desde que yo nací, también a veces la gente se ríe de mí, porque yo nací testigo de Jehová, y es que literalmente nací testigo de Jehová. Cuando yo veo a mis tías bailando y con esos faldones, yo lo que hago es ocultarme también desde chiquito y empezar a hacer lo mismo, pero para mí solo. Entonces habitar un cuerpo solo, bailando ese, quiere ser gitana, quiere ser el de las perlas, quiere ser el del abanico, pero lo hace desde ahí. Y yo creo que el primer acercamiento fue ese, fue desde la familia. Y luego encontré algo, como les venía diciendo en el colegio, un resguardo corporal, y ese resguardo corporal fue meterme
en los grupos de danza folclórica. A los 7 años gané el concurso del mapalé, era el rey del mapalé, un blanco mestizo bailando el mapalé en el colegio y bailaba también, recuerdo que un currulao, y desde allí empecé a generar eso y a meterme y a indagarme. Hubieron 2 padrinos míos, básicamente yo le digo así, que fueron 2 personas, mi profesor de historia y mi profesora de lenguaje, que también me llevaron en un camino por la danza y por el teatro sobre todo, y empecé a hacerme las preguntas. Allí yo ya empecé a generar, primero, una idea fantasiosa de lo que yo puedo hacer en el mundo y que puede ser real, como es coger el cuerpo y volverlo fantástico, porque es que para mí era posible todo, desde el cuerpo es posible todo, y más cuando tú tienes una imaginación de niño y llegas y te atraviesas con el arte y dices, es que es posible. Y cuando veo que hay una posibilidad desde ahí, entonces cuando yo digo, pucha, qué feliz me siento en este espacio. Y yo creo que desde ahí empecé a darme cuenta que quería esto. Y esas fueron, o sea, fueron sensaciones. Cuando yo habito mi cuerpo, habito mis emociones, habito mi espiritualidad, habito mi ser, habito mi discurso ante la sociedad. Y yo creo que eso fue lo que me empezó a generar a mí desde ese niño que estaba ahí, empezó a generarle un montón de preguntas, un montón de existencias en las que se dijo, eso es lo que quiero ser. Y desde ese punto he sido fiel a eso porque míreme acá, o sea, creo que yo no sé. Es un ser que es lo que quiere ser de verdad. Aparte que yo digo, bueno, he luchado mucho contra eso, de que la familia, la religión, lo social, los espacios que son limitados para la gente del común, no puedo decirlo, pero la gente que habitamos una cotidianidad, muchas veces nos dicen no desde chiquitos, porque te mandan directamente ¿a qué? A trabajar, te mandan directamente a coger responsabilidades familiares así desde niño, como a lavar, a planchar, ¿sí? Pero yo tuve la posibilidad, a pesar de que no era una familia acomodada, mi mamá me dio la oportunidad y la posibilidad de explorar estos espacios. Y yo se lo agradezco un montón, porque ella fue la que finalmente me dijo, hágalo, vaya y hágalo, ¿sí? Mi papá es otro cuento, pero haremos otro podcast. Es otro podcast de curar a la familia, de curar esas heridas familiares, pero mi mamá fue la que me dio la posibilidad y se lo agradezco. Desde que me llevaba a ver zanqueros y que yo decía, yo quiero hacer eso. Entonces, digamos que cuando yo habité mi cuerpo, empecé a habitarlo desde un espacio, desde la familia, desde el conflicto interno que tenía del género y de ver cosas. Y también, hola, Sable. Buenas, amor. mi gato. La manada. El testigo de todo también. Y pues bueno, nada, como que eso es el acercamiento y desde ahí creo que he empezado a generarlo. Yo siempre hablo que la danza para mí es un sentimiento, es un sentir, es la materialización de lo que uno es internamente. Ay, ya me callo porque si no... pero es hermoso conocer todo, como, porque en muchas cosas de las que dice Mauro me siento como identificado también, y me pone a recordar también ese primer momento en el que yo quise meterme a esta onda, a esta cuestión de crear desde el cuerpo y desde también el imaginar mundos. Sí, y ahorita pensaba, escuchándolo, también ese primer momento en el que me sentí artista, y fue en un momento re loco, o sea, porque había un eclipse solar ese día, yo estaba, por ahí en un tercero de primaria, cuarto de primaria. Yo recuerdo que iba ese día saliendo de la escuela, iba pasando frente al cementerio, y de repente comienza todo a oscurecerse. Y a mí eso me pareció como un momento mágico, un momento en el que sublime. Y yo no sabría que iba a pasar eso. Si yo me recuerdo caminando así como viendo hacia el cielo y diciendo, wow, esto es magia. Y ahí me recuerdo siendo artista, ¿sí? Muy pequeño, digamos, yo tenía unos 12, 13 años en ese momento. ¿Sí? Y ya después, digamos, a mí siempre me llamó la atención el tema de la danza, del teatro, y los colegios en los que estuve, porque iba a ver obras de teatro que hacían en el colegio, hasta que por cosas de la vida yo terminé viviendo en Venezuela con mi mamá y después viniendo acá de nuevo a Colombia, a San Gil, y terminé en otro colegio, ¿sí? Que en un colegio que yo nunca esperé haber vivido. Y en ese colegio ya un día
la profesora de español, y ahí conecto con cosas de lo que está diciendo Mauro. Escribamos una obra. Sí, la profesora dijo... Así es la creación. Sí, la profesora dijo como, bueno, ustedes tienen que hacer una obra de teatro. Y nosotros con un compañero como, madre, ¿qué vamos a hacer? Sí, tal. Inventamos una obra que se llamaba Frijoles con Garra. Y era una mamadera de gallo. Y ahí yo creo que yo entré al arte también como porque me di cuenta que era una manera de jugar, de encontrarse, de divertirse. Y a partir de ahí tuvimos un grupo de teatro en el colegio. Después de eso ya nos llamaron del municipio a ser parte de otro grupo. Ahí conocí la danza con un maestro que pues me enseñó demasiado también porque tenía una onda toda ancestral, toda como de sobreconectar con la tierra, con el legado de los guanes, o sea, y eso me llamó mucho la atención. Y ya yo me doy cuenta como de curso también de mi vida, y me doy cuenta que todas esas cosas que en ese momento me cautivaban, me llevaron a ser quien soy, porque también yo estudié antropología. Sí, estoy estudiando antropología, estoy a punto de graduarme. Pronto. Pero siempre he pensado como que todas estas cosas, estas peripecias, como que las he pensado como un juego, ¿sí? Y como si no lo disfruto, no va. Yo no me he graduado, o sea, discúlpenme, por favor, profesores. Academia, ciencia, pero no me he graduado porque yo digo, no, yo tengo que graduarme, no por graduar, sino porque tengo que hacer un proyecto de grado que está alineado con el corazón, ¿sí? Con esto que a mí me inquieta, me lleva a ser artista. Entonces, digamos como que eso fue uno de los primeros acercamientos también con el arte, como que yo siento que se completa con todo eso y me hace quien soy en ese momento. Y realmente yo digo, no me gusta definirme, ¿sí? No me gusta decir soy solamente un danzante porque la vida me ha llevado a hacer muchas cosas. Y yo ahorita, por ejemplo, pinto, me le meto a hacer muchas cosas a la medida que la voy sintiendo, ¿sí? Bueno, hay un poquito de por acá, abriendo un poquito. Tranquilos, ahí vamos. Antes también de la continuar, presentación, Nacho, ¿no? que continúas. Yo quería sumar algo pequeño y es como me parece interesante cómo dos realidades se empiezan a narrar desde allí, ¿sí? Y es una narración que efectivamente son dos mundos diferentes, pero que realmente nos hila el arte. Pero más allá de eso también me parece increíble, es como uno no hace las cosas como artista, sino existe esa pasión y estas ganas de hacer, que un poco lo dices desde la carrera, ¿no? Sí. O sea, desde tu carrera, si no lo haces con pasión, no voy a terminar mi carrera. Y yo también, a mí me pasó con la tesis, yo la sentía vacía y la sentía como un hueco y dije, si yo no siento algo por esa tesis, ¿yo para qué voy a hacer una tesis que no siento nada si es que le he dado toda la vida al arte para darlo tan vacío, ¿sabe? Y qué afán. Y qué afán hay, ¿no? Bueno, hay ciertos afanes. Yo siempre tengo afanes. Sí, yo no. No, la vaina conetería tampoco. Bueno, sino que también como uno se pone realmente la meta. Y porque sí, también yo siento que el arte necesita solidez. Y las ideas necesitan solidez. Si no hay solidez, pues nos quedamos en eso. Claro. Pero todo, para el artista, el motor es sus emociones, es nuevamente lo que vives internamente, ¿no? Sí, antes de seguir, yo quería aquí una cuña, agradecer a los profesores y a los padres que nos apoyaron cuando queríamos hacer arte, cuando pintábamos diferente, cuando gritábamos, cuando nos sostuvieron en esos espacios donde éramos los malos, los diferentes, porque creo que todos los que hemos venido a este podcast somos un poco... No nos sentíamos cómodos con estar quietos, o sea, todos hablamos de jugar, de pasarlo rico, de disfrutar, de divertirnos. Es que un niño sentado en un pupitre viendo a una persona dando una clase, eso no es lindo para los niños, eso es cortarle la imaginación. Entonces, quería agradecer a los profesores de todos, a los padres que nos apoyaron, a la gente que nos apoyó en esos caminos tan difíciles. Y también aprovechar para decir eso, es que esto es conciencia, esto es este podcast, esto es lo que hablamos siempre de cuando tú habitas tu cuerpo, unes tu mente a tu corazón. Entonces no hacer las cosas desde la mente, ¿no? Sino desde eso, la pasión, la cosa de, ay, qué rico hacer eso, ¿no? Qué rico bailar, qué rico, nos disfrutamos mucho la vida. Yo siento que
cuando uno sale de la mente un poco, la vida es mucho más rica, más deliciosa, ¿no? Más. Sí. Yo ahí quiero compartir algo. Se está saliendo por favor, de ahí. Pero digamos que siento que la mente es cuerpo. Y obviamente nos han enseñado que la mente es una cosa súper estructurada, es cuadriculada, no sé qué. Pero la mente, cuando tú la unes con esa emocionalidad y eso interno, también se hace parte de ese cuerpo y esa anatomía que también es necesaria, ¿no? Y yo creo que ahí hay que encontrar esa línea. O sea, si no hay esa línea también de lo mental y lo racional, que yo también amo la racionalidad y amo también ese campo, porque es de la investigación, es el campo también que lo pone a uno en la solidez a veces, sin decir que el cuerpo también lo lleva a uno a espacios sólidos y a espacios también como de seguridad, pero yo sí siento que esas cosas tienen que ser súper alineadas. Y yo recuerdo mucho que en la academia siempre dicen, piense con el cuerpo, piense no sé qué, y la mente déjela a un lado. Y luego yo decía, pero es que luego acaso mi mente y lo que piensa mi cerebro no hace parte de una anatomía también de la que construye este ser. Entonces yo digo, ahí es cuando uno empieza a cuestionarse de qué manera estamos pensando. Si lo estamos pensando solamente desde una manera de balance en donde le doy más prioridad a mis emociones, o también estoy alineando mis pensamientos con lo que yo siento y con lo que voy a realizar, ¿no? Es que nosotros somos pensamiento, emoción y acción. Si no unimos las tres, estamos jodidos. Jodidos. Bueno, la pregunta es, porque generalmente a las personas nos pasa que estamos mucho más en la mente que en el cuerpo, ¿no? Y desde su experiencia como bailarines, como danzarines, como performers, ¿cómo es para ustedes esa alineación entre lo racional y el cuerpo? ¿Cómo encuentran ustedes ese equilibrio? Yo comienzo respondiendo esto. Yo pienso que es una cuestión también como de uno comenzar a conectar con una forma distinta de pensar y de reflexionarse, ¿sí? O sea, de concebir la existencia de uno a través de un universo que es también materialidad, que si te tocan, tú sientes, eso es el tacto, es un sentido que te está produciendo todos unos impulsos nerviosos y hay toda una física detrás de eso que te hace sentir algo y te hace percibir algo, ¿sí? Y a partir de ahí, si tú conectas, o sea, eso es lo hermoso de la danza. Yo siento que uno cuando mueve, uno está sintiendo a través del tacto, pero está conectándose a través del oído, también con lo sonoro, pero estás conectándote también con la imagen. Entonces es como una especie de sinestesia, ¿sí? En la cual tú estás sintiendo tu realidad, todo eso que te atraviesa, y en ese momento tú comienzas a ser otro, comienzas a hacer creación, a hacer origen. Y eso me parece a mí fabuloso, o sea, de ser artista, de ser danzante, de ser artista del cuerpo, porque yo siento que nos lleva, uno es disidente, nos lleva a pensar de formas distintas. Y siento a la pregunta que tú haces, uno como artista, ¿cómo hace para traer la mente, a veces la razón? Yo creo que es súper vital también, ¿sabe? O sea, gracias a la mente también. O sea, es que le estoy dando un valor a la mente. Sin embargo, yo sí siento que hay que desconstruir la mente. Y es una desconstrucción social que tenemos de la mente, de que las cosas deben actuar de una manera. No. Es lo diferente que hablas tú también. Ajá. Y cuando tú decías ahí, nosotros somos los raritos también del universo, somos los raritos, o sea, y la rareza hay que abrazarla y decir, somos el raro, somos los extraños. Y esa extrañez es porque intensificamos un poco más allá. Tenemos un pensamiento crítico, pero también tenemos una posibilidad de eso crítico, ¿sí? Y eso crítico es súper vital también en esta existencia. Cómo la razón me lleva a ver desde el arte un mundo imaginario, pero también con una conceptualización súper clara de lo que es la vida. Bueno, no de lo que es la vida, porque yo tampoco sé qué es la vida. No, tu perspectiva de la vida, la perspectiva propia, claro. Es como darle como, bueno, le doy el horizonte y le doy ese poder y le doy esta firmeza desde la mente. Yo creo que hay que crear otras realidades y hay que pensar de otras maneras que no son una misma forma de actuar. Por eso la política actúa como actúa la política. Por eso la seguridad que nos pintan de seguridad, la seguridad actúa de una manera porque tienen unos lineamientos de seguridad.
pero para nosotros la seguridad es desde las emociones, es desde el cuidado corporal, es desde el cuidado del otro, ¿sí? No la seguridad que nos dan, que es un policía que te para y te dice, vete, ¿sí? Entonces, cuando uno es artista, logra ver eso. Y yo siento que todos los seres humanos tenemos algo de artista, ¿sí? Si el arte lo lleva a esa compresión, qué chévere, venga para acá, venga, dance, venga, haga eso, que eso, el cuerpo le da la respuesta. Y yo creo que hay que pensar que el cerebro no está ubicado solamente en la parte de acá, sino que el cerebro es una composición corporal, o sea, Es que- yo no estoy pensando que mi pie anda así, no, es que estoy pensando que mi pie me está dando un impulso y esa es la solución en este momento, la danza es así, das una solución y una efectividad cuando te mueves, ¿sí? Y eso hace parte del pensamiento, de la reflexión, de habitar un espacio-tiempo, ¿sí? Dejar de pensar que solamente los pensamientos, sí, pensamos con la cabeza, ¿no? Pensamos con las emociones, pensamos con lo que vive nuestro cuerpo históricamente también, que son ancestros, que son realidades cotidianas, que es lo que me pasó ayer, lo que me pasó antier, pero pensar lo que no, la solución no solamente tiene que ver con un asunto mental. Pero recordar aquí que, o sea, que no es que la mente sea mala, el cuerpo sea bueno, sino que nosotros estamos muy fragmentados. Solemos solo pensar. Por eso es que invitamos tanto a habitar el cuerpo. Cuando tú habitas tu cuerpo, tú no solo piensas, sientes. Entonces ya unes ese pensar a ese sentir. No solamente es un pensar automático que te lleva a hacer algo, sino Hay una expansión del ser, como dices tú, o sea, ya no pienso ¡claro! solo con mi cabeza, sino con mi dedo, con mi pie, con... No, y además es que expansión. la cabeza está llena de jaulas, o sea, ahí están los personajes, que ahora vamos a hablar de esos personajes que te dicen, tú eres así, yo amo así, yo pienso así, a mí me gustan las cosas así, yo soy así, si no le, yo era muy así, yo decía, yo soy así si no le gusta de malas. Y me ponía así como, ¿y qué? Y como, y eso era una cárcel, o sea, yo era esa, yo soy de mal genio, yo soy no sé qué, no es que yo soy así, los tauros son así, ¿no? Porque ahora la gente es así, no es que los tauros son así, o los no sé qué. No, amores, aquí el plan, y esto también es la siguiente pregunta, de hecho, porque creo que eso nos permite habitar el cuerpo, ser otras personas. No solamente el que te dijeron tus papás, el abuelo, la religión, la política, eres así, las mujeres son así, se sientan así, no hablan duro, no se ríen duro. Todas esas cosas que nos dijeron que éramos, aquí eso, yo creo que para mí habitar el cuerpo me ha permitido todo eso. Y estos dos personajes, bueno, yo a ti te conozco hace un montón, entonces he visto lo que digo, 3000 Mauros. A ti te conozco poco, pero te veo miles de personajes. Entonces, esa es la siguiente pregunta. ¿Qué personajes sintieron que estaban encarcelándolos y que en algún momento con habitar el cuerpo dijeron, oye, este no soy yo, ya, que se vaya a la chingada? Pues mira, yo ahí comienzo respondiendo con decirles que yo cuando estaba en 10º en el colegio, yo pensaba estudiar economía y tenía la meta de ganarme una beca en la Universidad Javeriana. Y cuando conocí el arte, todo se fue para el carajo. O sea, y yo era muy bueno en matemáticas, yo era muy bueno en física. Bueno, aún lo soy. Claro, no voy a decir es que no, que porque es eso hace eso. parte Es de otro mí. personaje. Es otro otro. personaje. Sí. Es el otro personaje. Sí. Yo llegué y dije, no, eso no soy yo. Ahí se tumbó un personaje porque, imagínense, yo, ya pongamos en estos términos, un provinciano, alguien de un pueblo, yo tenía como ideal de ser eso que me mostraba la televisión, porque yo me crié con la televisión, viendo cosas de la televisión, deseando cosas que veía en la televisión, casas eran lindas, casas organizadas, entonces yo soy súper organizado, pero también digo, bueno, eso me dejó, ¿sí? Bueno. Pero también yo siento que me llevó a desear una manera como de pensar como ser, de que el ser exitoso, el ser una persona buena, era llegar a tener dinero y a vivir en un edificio, un apartamento lindo, en un
13º piso, donde podía ver toda la ciudad. Sí, yo pensaba eso. Yo vivía aquí en una casa muy hermosa, con un jardín, con mucha naturaleza alrededor. Y yo en un momento cuando comencé a ser artista, yo cuestioné esto. Yo dije, yo como el madre estoy deseando vivir en unas cajitas de cartón cuando yo tengo todo este espacio acá en mi casa. Tengo toda esta naturaleza acá en mi casa. Sí, o sea, a 2 cuadras de mi casa había un bosquecito donde yo me la pasaba jugando con mis amigos. Sí, y yo decía como no, bueno, o sea, no. Y eso me hizo cambiar el chip. O sea, me hizo ver que ese ideal de éxito, ese ideal de realización no estaba realmente en esa ficción que nos vende la televisión, ser exitoso y ser felices, ser feliz. Ser feliz. Vas a ser feliz. Cuando llegues allá vas a ser feliz. Pero ya también la vida, o sea, me ha enseñado también que la felicidad no está en el dinero, ¿sí? La felicidad está en los encuentros. La felicidad está en lo que tú compartes, como el otro también te mueve, ¿sí? Por eso amo la danza, ¿sí? Porque uno danzando está en constante interacción con el otro. Sí, entonces de ahí tú aprendes a valorar otro tipo de riquezas. Y ya cuando yo la primera vez que viví como en un apartamento, porque siempre viví como casas, pero que un edificio fue en México. Y yo en un apartamento que por X razones que no va a pasar a descubrir. Ese personaje no sale hoy. Pues terminé en México, Me encanta. viviendo en un apartamento en el que yo deseé vivir de manera cibernética. Pongámoslo en eso. O sea, quiero ya por googlear. Y me di cuenta que vivir en esos espacios tan reducidos que son el modelo de ciudad, el modelo de civilización que nos venden mucho la televisión, yo dije, no, es una porquería porque uno no tiene intimidad. Uno hace algo acá y lo escucha el de abajo, el de arriba, el del lado, no tiene espacio, hay una cajita. Y eso me ayudó a reafirmarme, ¿sí? A decir, yo no quiero hacer esto, o sea, yo no quiero perseguir un carro, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Qué necesidad tengo de tener carro, casa, todo eso que me piden? Sé que eso en ese momento es necesario pero es necesario en tanto tú te estás encontrando con otros en esos espacios. Entonces, si es un espacio en el que tú estás viviendo solo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Porque si no tú estás transformando, estás quedándote inmóvil. El otro te incomoda, el otro te moviliza. Esa incomodidad, yo siento que es transformación porque es otra visión del mundo, es otra perspectiva del mundo. Bueno, aquí yo quería decir algo, bueno, un concepto que es de mi profe y que me encanta y que creo que todos lo ponemos mucho en práctica, que ser exitosos en la vida es estar excitados. Y en estar excitados es esto, es compartir con los amigos, es disfrutarte una charla, es disfrutarte el baño, es excitarte con lo que comes, con lo que ves, con lo que haces, con las que te relacionas. Entonces ese es el concepto de éxito que me encanta compartir porque creo que somos bien exitosos, ¿no? La pregunta era qué personaje no quería o el que no quería habitar, el que no. Bueno, pues eso va a ir un poco profundo, bien profundo. Y esa profundidad tiene que ver directamente con ese Mauro, que en ese momento también me llamaban Oscar, ¿sí? Y tiene que ver directamente con el rechazo a mi sexualidad y al identificarme como soy. Porque me trajo cosas fuertes durante toda mi infancia, ¿sí? Y fue el quererme identificar como una persona homosexual, gay, ¿sí? Y al ver que estaba permeado por muchas cosas, por eso les decía que me iba a presentar durante el podcast. Y pues básicamente era de una familia testiga de Jehová, religiosa, de un montón de vainas en las que yo decía, no quiero eso, ¿sí? Internamente no sé de dónde salía ese rechazo, ¿sí? Pero ese personaje que tuvo que aguantarse muchas veces el bullying del colegio, ¿sí? También la presión de mi papá como ser masculino autoritario, ¿sí? Que le agradezco también, que le agradezco un montón porque hace que ese referente no quiera ser. No sé si eso se va a hacer muy... Ya se imaginarán que
para que yo esté diciendo esto, como es esa figura paterna en la que yo tengo, que le agradezco de todas maneras, ¿sí? Pero él construyó un personaje que quería, gracias a su rechazo, pero yo no quería ser más ese personaje que abandoné, quemé y dije, no quiero. Y es ese personaje en el que no podía ser libre, ¿sí? En el personaje que quería evitar que me gustaban los hombres, el personaje que quería evitar que no se pensaba que si me ponía una falda iba a ser una mujer, o que si era más estilizado, que si pensaba de esa manera, o si hablaba de esa manera, era ya tildado como una persona mujer, sí, como ese concepto también de mujer, porque el concepto de mujer es otra cosa y yo no voy a expandirme en eso porque no soy mujer, pero sí siento que es otro concepto que podemos empezar a dialogar, ¿no? Desde lo que construimos socialmente, pero ese personaje, a mí me tocó abandonar un personaje de chiquito, sin las herramientas que tengo ahorita, ¿sí? Y esas herramientas de la psicomagia y esas herramientas terapéuticas no las tenía, pero cuando niño quise decir, no quiero ese personaje, no quiero ser el personaje heterosexual, no quiero ser ese personaje socialmente que me estaba diciendo mi papá, no quiero ser esa figura que tengo al frente, ¿sí? No quiero ser esa figura, pero quiero construir otra figura, quiero construir otro personaje y ese personaje que me hizo es este ser no binario, ese personaje queer que anda por la calle, sí, ya, soy eso. Y eso fue lo que yo también digo, no quise habitar. Hay otros personajes que uno no quiere habitar dentro de lo que uno ha construido, ¿no? Que son otros personajes en los que uno se tiene que enfrentar cotidianamente. El personaje del artista sobre otros artistas que le ha tocado ser. El personaje cuando te toca una audición y tienes que ser comercial y no es que yo quiero ser un artista de que saque sus entrañas y quiere ver feo en escena, ¿no? Un artista que quiere verse en Broadway o sin desmeritar el Broadway porque Broadway es increíble, también como los artistas que están en un asunto más comercial, que me parece increíble también que lo hacen porque también tienen otras cosas ahí internas y es su talento ahí, pero también son unas construcciones que no he querido habitar y que también me ha tocado tomar y yo digo, yo no quiero ser ese personaje dentro de eso que he decidido también ser, ¿no? Entonces, como que respondiendo un poco a eso, siento que esos personajes son los que he dicho como, Ya. en esta cajita no va. Bueno, y como para ir cerrando un poco, sabemos que son dos personas que aportan un montón a un montón de seres y a la sociedad artística y a la no artística también. ¿Cómo creen que habitar su cuerpo transformó la forma de habitar el mundo y desde ahí poder compartirse? Transformar su cuerpo. O sea, ¿cómo sienten que habitar su cuerpo ha transformado la manera en que habitan el mundo? Por todo lo que ustedes apostan. Ahí yo me conecto con una memoria también de Mauro, no sé, como ese reconocimiento de lo diverso que eres, ¿sabes? Y me recuerdo en un bus saliendo del colegio una vez, en el que yo pensaba que era maravilloso ser como era, ¿sí? Ser una persona que se abría a la sensibilidad, ser una persona a la que le podía gustar cualquier tipo de persona sin pensar que era hombre, mujer, trans. O sea, yo tuve esa claridad muy, muy joven. Y en un colectivo yo dije, qué lindo. Y yo compadecí un poco a las personas que se negaban esa otra polaridad, ¿sí? O sea, que por el hecho de ser hombres no podían ser delicados, no podían sentir cosas sensibles, no podían llorar. O sea, a mí me parece muy horrible pensar que muchas veces a los hombres se les dice que no lloran. O sea, Hombres. los hombres, sí, no sé, es una Con cuestión. feminus, con B por V. Sí, abierta, que no sé, lasciva, no sé. Pero yo me dije en ese colectivo, en esa buceta, yo me dije como qué fortuna de que tengo esa sensibilidad de poder sentir de manera diferente, de permitirme también, porque es un permiso que te das, es un permiso que te das en que te guste esto o tal o cual, si es un permiso que te lleva a otro lugar. Y desde ese entonces yo siento que yo no he parado de transformarme y eso me mantiene
muy, muy ocupado, vivo, vivaz y también, o sea, como con un propósito. Y cuando pierdo el propósito, también no le temo. Sí, yo digo, perder el propósito, habitar esas zonas de oscuridad también te hacen ser quien eres y debes aprender a habitarlas. Si debes aprender a estar triste, debes aprender a llorar, que eso que también dicen que no es ser fuerte, pues también en la debilidad hay una fuerza, ¿sí? Y en cómo tú equilibras esos polos es que logras establecer un dominio, al menos sobre esto que eres. Y eso es una ilusión, ¿sí? Eso al final, o sea, tú al final no lograrás comprenderte, entender la totalidad, porque eso es el horizonte. Eso es, yo soy un romántico, pero digo que soy un romántico escéptico, porque a mí me encanta observar el horizonte. Sí, me encantan los atardeceres, ver cómo cae el sol, los colores que eso. Sí, sí, creo que toda la vida ha estado eso presente y yo digo, fue madre, o sea, estoy feliz de permitírmelo, porque a la final cuando hablo con muchos amigos, amigas, amigues, yo digo, uno tiene que superar su forma de ser, su máscara, para lograr ser otro, porque en ese lograr ser otro, tú te estás completando y hay magia. Esa es la magia, esa es la conexión, eso es lo que yo siento que nos lleva a la vida. O sea, biológicamente las especies están persiguiendo la vida, están persiguiendo el hecho de subsistir, ¿sí? Y eso también conecta con la pasión, conecta con el corazón, sí, conecta con la mente, sí, cuánta pasión, cuánto enfoque le estás poniendo a esas cosas que quieres conseguir, sí. Y habitas con todos los elementos, habitas con todo lo que eres, habitas con toda tu historia y con la historia de los que te antecedieron también porque está en ti, sí. Y en ese habitar estás habitando un presente y eso es magia, eso es origen. Bueno, pues a mí me encanta terminar con esta pregunta porque esa transformación, creo que en este punto de mi vida o lo que me ha atravesado en mi vida, todo ese arte también le da un sentido a que yo voy, ¿sí? Y yo lo veo reflejado en algo que es clarísimo para mí y es un trabajo social que yo hago, ¿sí? Yo trabajo en una corporación que se llama Cartografía Sur, que es una organización social, es una organización sin ánimo de lucro, que trabaja en territorios de conflicto armado, en territorios pues que son de difícil alcance por seguridad. Y ahí está reflejado el arte que construí, todo lo que he estudiado y todo lo que he hecho allí, en esos sectores. Porque siento que hay una transformación política y social, ¿sí? En la que nos enfrentamos desde el arte a darle la fuerza desde un sentido político, desde un sentido social y de cómo decir, quiero mantener vivo este territorio a partir del arte. Y siento que esta pregunta condensa un poco de toda esta historia en algo materializado que tiene que ver con el trabajo social en comunidad, en territorio, que tiene que ver con líderes sociales, que tiene que ver con la diferencia social en los territorios, de los que van directamente a trabajar allá en las comunidades y en todo, y los que tienen que vivir realmente toda la fuerza de violencia que hay en el país, e injusticia social, política y de gobierno, y cómo empezar a transformarlo a partir del arte. Y me gusta esa pregunta por eso, porque ahí es cuando yo me expando y digo, hago construcción de país desde la paz, desde la diferencia, desde las disidencias de género, desde el poder de la mujer, ¿sí? Desde esas políticas que estamos construyendo socialmente en los territorios, ahí es donde uno dice, este arte está funcionando también para esto, para construir país, para construir comunidad, para construir también solidez social y política y país entre la diversidad y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que agradezco mucho esa pregunta por eso, porque ahí está materializado en ese trabajo y agradezco a mis compañeras de Cartografía Sur y a todo lo que construimos también con eso, porque hace parte que eso también coja forma, sí, y coja una fuerza también en país. Hermoso, hermoso, de verdad. Tengo ganas de llorar porque digo,
realmente me siento muy exitosa de tener seres así a mi alrededor, porque son seres de verdad que habitan el mundo desde otro lugar, pero sobre todo transforman muchas vidas. Es que eso es lo más lindo de todo, ¿no? Que cuando tú puedes habitar otros seres, o sea, como que ves la diversidad como algo maravilloso, ¿no? Como todo lo que aporta la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar esto, recordarles, gente, que nosotros aquí no traemos verdades absolutas. Los que nos escuchan hace tiempo y bueno, los que han tomado clases conmigo, con nosotros, nosotros invitamos mucho a evitar el placer en la vida, el placer de existir, el placer de sentarte en un cementerio y escuchar el silencio, el placer de ser un niño de 3 años que rompe el jarrón, el placer de todo lo que nos hemos permitido vivir, ¿no? Entonces la invitación es, gente, vivan con placer. Vengan a nuestras clases. Esa es otra invitación. Ahí dejamos nuestras redes. Nosotros hacemos clases para compartir esas herramientas que nos han permitido ser como somos. Y aceptarnos Y diversos. aceptarnos como diversos, diferentes. Entonces, nada, para cerrar esto, agradecerles a ti, Mauro. De verdad, gracias por existir en mi vida. O sea, haces mi vida de colores. Yo siempre digo que este ser le pone colorcito a mi vida en todos los sentidos. Así que gracias. A ti, gracias. Nos conocemos hace poco, pero ya siento que hay una conexión de mucho tiempo. Y a ti, Nacho, también. Y que muchas gracias a todos, a ustedes, chicas, las que están detrás de cámara, por hacer posible esto. Ay, sí, que se disfruten la vida.